Durante casi 30 años, Guinea poseyó uno de los depósitos de mineral de hierro sin desarrollar más ricos del mundo, pero la mayor parte permaneció enterrada bajo las montañas de Simandou. Se cree que el yacimiento en su conjunto contiene alrededor de 4.000 millones de toneladas de mineral. Eso le da al proyecto suficiente material para mantener una producción a gran escala durante décadas, pero el tamaño es solo parte de la historia. Gran parte del mineral de Simandou contiene alrededor del 65% de hierro. Eso lo coloca por encima de muchos de los productos estándar de mineral de hierro enviados desde Australia, que a menudo contienen cerca del 60 o 62% de hierro. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero importa mucho dentro de una acería. Pero el problema no era la calidad del mineral. El verdadero problema era la ubicación. El yacimiento se encuentra en el sureste de Guinea, a más de 600 kilómetros de la costa atlántica, sin un ferrocarril lo suficientemente fuerte para transportar trenes de mineral masivos y sin un puerto capaz de manejar exportaciones a esta escala. Eso cambió cuando Rio Tinto, una corporación minera y metalúrgica británico-australiana, el gobierno de Guinea y empresas respaldadas por China acordaron construir uno de los sistemas de transporte minero más grandes jamás intentados en África. El proyecto Simandou no es simplemente una mina, y eso es lo que lo hace tan importante. En su centro se encuentra un enorme yacimiento de mineral de hierro en el sureste de Guinea, dividido en 4 bloques mineros. Los bloques 1 y 2 se encuentran en la sección norte, mientras que los bloques 3 y 4 se encuentran más al sur. Diferentes grupos internacionales controlan estas áreas, pero todos enfrentan el mismo problema básico. El mineral se encuentra a cientos de kilómetros de la costa. Para resolver ese problema, los desarrolladores crearon un sistema de transporte completo de $20.000 millones que conecta las montañas con el océano Atlántico. Este sistema incluye las minas, plantas de procesamiento, ramales ferroviarios, una línea principal compartida para cargas pesadas, instalaciones de mantenimiento, patios de almacenamiento costeros y nueva infraestructura portuaria. Toda la red ferroviaria se extiende aproximadamente 670 kilómetros, o alrededor de 416 millas. Cruza gran parte de Guinea, de este a oeste, y fue diseñada para transportar algunos de los trenes de carga más pesados que jamás hayan operado en África. A plena producción, los socios de Simandou planean exportar alrededor de 120 millones de toneladas de mineral de hierro cada año. Eso colocaría a Guinea entre los principales proveedores mundiales de mineral de hierro por vía marítima. Pero, ¿quién está realmente construyendo y controlando este proyecto? Los bloques mineros del norte pertenecen a Winning Consortium Simandou, o WCS, un grupo respaldado por intereses chinos y singapurenses. Los bloques del sur pertenecen a Sinfer, una asociación liderada por Rio Tinto y respaldada por Chinalco de China. China Baowu, uno de los mayores productores de acero del mundo, también tiene una posición importante en el desarrollo general. El gobierno de Guinea también juega un papel directo. Negoció una participación del 15% en la empresa compartida de ferrocarril y puerto, conocida como Compagnie du Transguinéen. Esto significa que Simandou no es propiedad de un solo país ni de una sola empresa. Es una enorme asociación internacional, pero las empresas chinas están presentes en casi todos los niveles importantes, desde la inversión y la demanda de acero hasta la construcción del ferrocarril y las futuras compras de mineral. El ferrocarril forma la columna vertebral de todo el proyecto Simandou. Sin él, la mina no tiene una ruta práctica hacia la costa. Las carreteras nunca podrían transportar suficiente material, y trasladar 120 millones de toneladas de mineral cada año en camiones generaría costos, tráfico y demandas de mantenimiento imposibles. El plan detrás de este proyecto se remonta a casi 3 décadas. Rio Tinto obtuvo sus primeros derechos de exploración en Simandou en 1997. Desde el principio, la empresa entendió que extraer el mineral requeriría mucho más que excavar la montaña. Simandou se encuentra en el remoto sureste de Guinea, mientras que la costa de exportación adecuada más cercana está a más de 600 kilómetros al oeste. Esa distancia creó el principal problema. Los desarrolladores necesitaban construir uno de los ferrocarriles mineros más largos de África antes de poder vender una sola tonelada de mineral. El costo, el terreno difícil y años de desacuerdos sobre la propiedad mantuvieron el ferrocarril en gran medida solo sobre el papel. Durante mucho tiempo, las empresas consideraron una ruta más corta a través de la vecina Liberia. Liberia ya tenía ferrocarriles mineros que iban hacia el Atlántico, y enviar el mineral de Simandou al sur podría haber reducido tanto la distancia como el costo de construcción. Guinea rechazó ese plan. Su gobierno insistió en que el ferrocarril permaneciera dentro de Guinea. Los funcionarios argumentaron que el país debía obtener un corredor de transporte, instalaciones portuarias y una parte de la infraestructura construida alrededor de su propia riqueza mineral. En mayo de 2014, Guinea y Sinfer firmaron un acuerdo de construcción, operación y transferencia que cubría la infraestructura ferroviaria y portuaria, pero las disputas legales, los cambios en las estructuras de propiedad y los bajos precios del mineral de hierro continuaron retrasando la construcción. El proyecto ganó nuevo impulso después de que Winning Consortium Simandou asegurara los derechos sobre los bloques 1 y 2 en 2019. El consorcio propuso desarrollar las minas del norte junto con un ferrocarril que atravesara Guinea y un nuevo puerto de exportación cerca de Morobaya. Sin embargo, pronto surgió otro problema. El consorcio ganador controlaba los bloques del norte
mientras que Sinfer controlaba los bloques 3 y 4 en el sur. Ambos grupos necesitaban acceso ferroviario, pero sistemas ferroviarios separados habrían aumentado los costos y dividido el país con corredores de transporte en competencia. Después de la toma militar en Guinea en septiembre de 2021, el nuevo gobierno aumentó la presión sobre las empresas. En marzo de 2022, las autoridades suspendieron la actividad del proyecto y exigieron garantías más claras de que Guinea se beneficiaría de la infraestructura. El gobierno también estableció un objetivo agresivo: completar el ferrocarril y el puerto para finales de 2024 y comenzar la producción comercial en marzo de 2025. Muchos analistas consideraron que ese cronograma era extremadamente difícil. El estancamiento finalmente comenzó a romperse en julio de 2022. Río Tinto, Winning Consortium Simandou y el gobierno guineano llegaron a un acuerdo para crear una empresa conjunta para el ferrocarril y el puerto compartidos. Según el acuerdo, Sinfer y WSS tendrían cada uno el 42.5%, mientras que Guinea recibiría una participación del 15%. Ese acuerdo le dio al ferrocarril una estructura de propiedad viable, Winning Consortium. Simandou asumió la responsabilidad de construir la mayor parte de la línea principal desde el sureste de Guinea hasta la costa atlántica. Sinfer asumió la responsabilidad de construir el ramal que conectaría los bloques 3 y 4 a esa ruta compartida. La ruta incluye una línea principal de doble vía, alrededor de una docena de estaciones, más de 200 puentes y 4 túneles principales ramales separados conectan las zonas mineras del norte y del sur al corredor compartido. Para 2023, la construcción se había acelerado en todo el país. Los equipos trabajaban en puentes, túneles, terraplenes, estaciones y secciones de vía al mismo tiempo, en lugar de construir el ferrocarril de un extremo al otro. La construcción alcanzó su punto máximo durante 2024 y 2025. La primera gran prueba llegó en octubre de 2025. Sinfer comenzó a cargar mineral en su mina y a transportarlo por ferrocarril hacia la costa. El 21 de octubre, un tren inicial que transportaba alrededor de 3.333 toneladas de mineral en 50 vagones llegó a la zona portuaria después de recorrer el sistema recién construido. Guinea marcó oficialmente el inicio de las operaciones de Simandou el 11 de noviembre de 2025. El primer envío marítimo salió de Guinea en diciembre de 2025. Toda la vía férrea ahora sirve a 2 operaciones mineras que cada una planea producir alrededor de 60 millones de toneladas de mineral al año. A plena capacidad, el sistema podría necesitar transportar un total de 120 millones de toneladas cada año. Eso equivale aproximadamente a 10 millones de toneladas cada mes, moviéndose desde las montañas de Simandou hacia el Atlántico. El ferrocarril resolvió el problema de transportar el mineral de hierro a través de Guinea, pero el proyecto aún necesitaba una forma de transferir ese mineral a los barcos. Ese desafío había retrasado Simandou durante años. Cuando Río Tinto y Guinea firmaron su primer gran acuerdo de infraestructura en 2014, el plan ya incluía un nuevo ferrocarril y un puerto de exportación en la costa atlántica de Guinea. Pero la construcción no avanzó porque los derechos mineros, el financiamiento y los acuerdos de transporte seguían sin resolverse. El plan del puerto solo se volvió práctico después de que los socios de Simandou acordaron compartir la infraestructura más amplia en 2022. Según la división final del trabajo, Winning Consortium Simandou construiría un puerto para los bloques mineros del norte, mientras que Sinfer construiría una terminal separada para los bloques 3 y 4. Ambas instalaciones se encuentran cerca de Morobaya, en la región de Forecaria, al sur de la capital de Guinea, Conakry. Pero estos no son puertos ordinarios donde los barcos de carga más grandes simplemente pueden atracar junto a un muelle de concreto. El agua cerca de la costa es demasiado poco profunda para los buques graneleros completamente cargados. Algunas de las embarcaciones utilizadas en el comercio mundial de mineral de hierro pueden transportar más de 200.000 toneladas y necesitan aguas profundas debajo de ellas. Entonces, ¿cómo mueve Guinea el mineral desde el ferrocarril hasta esos barcos? Winning Consortium Simandou construyó un puerto de barcazas. Cuando un tren cargado llega a la costa, el equipo de descarga retira el mineral de los vagones y lo envía a través de sistemas de cintas transportadoras a grandes patios de almacenamiento. Estos acopios permiten que la mina y el ferrocarril sigan operando incluso cuando no hay ningún barco listo para cargar. El puerto luego transfiere el mineral a barcazas. Esas embarcaciones más pequeñas se alejan de la costa hacia aguas más profundas, donde cargan el material en grandes buques graneleros oceánicos. Este fue el primer sistema portuario en comenzar a operar. En 2025, tanto WCS como Sinfer comenzaron a construir pilas de mineral mientras se preparaban para las primeras exportaciones. Sinfer había acumulado alrededor de 1.5 millones de toneladas para octubre, mientras que el proyecto en general tenía aproximadamente 2 millones de toneladas listas para su envío. El puerto propio de Sinfer aún no estaba terminado, así que ambas partes acordaron un arreglo temporal. El mineral de los bloques 3 y 4 de Sinfer viajaba por su ramal ferroviario, entraba a la línea principal compartida y continuaba hasta el puerto de WCS.
Esto permitió que Río Tinto y sus socios comenzaran a exportar sin tener que esperar otro año por la Terminal Sur. Sinfer esperaba que la puesta en marcha del puerto comenzara durante el primer trimestre de 2027. Esto también muestra el papel de China más allá del ferrocarril. VCS, respaldada por China, construyó la primera ruta portuaria operativa. Astilleros chinos construyeron partes importantes de la flota de transbordo de Sinfer, y es probable que China reciba una gran parte del mineral una vez que ambos sistemas alcancen su máxima producción. Ahora la pregunta es, ¿por qué construir dos puertos separados si el ferrocarril es compartido? La respuesta se reduce a la capacidad y al control. Depender de una sola terminal podría crear cuellos de botella y dejar a ambos grupos mineros dependientes del mismo equipo de descarga, patios de almacenamiento y embarcaciones en alta mar. Instalaciones separadas le dan a cada grupo un mayor control sobre su propia producción, mientras que el ferrocarril compartido conecta ambas operaciones con la costa. También vale la pena señalar que Simandou no reemplazará a Australia ni a Brasil como los principales proveedores de mineral de hierro de China, pero podría cambiar el equilibrio del mercado. China importa más mineral de hierro que cualquier otro país porque su industria del acero consume mucho más material del que pueden proporcionar las minas nacionales. Durante años, los productores australianos han suministrado la mayor parte, mientras que Brasil se ha mantenido como la segunda fuente principal. Esto le da a un grupo relativamente pequeño de empresas mineras una enorme influencia sobre el suministro global. Simandou introduce otra fuente importante en ese sistema. Los fabricantes de acero chinos seguirán dependiendo en gran medida del mineral australiano y brasileño, porque esos proveedores ya operan a una escala enorme. Sin embargo, Guinea les da a los compradores otra opción durante las negociaciones de precios o en periodos de tensión política. Eso es importante porque China ha tenido relaciones comerciales difíciles con Australia en el pasado. El mineral de hierro siguió moviéndose durante esas disputas, pero la dependencia expuso lo difícil que sería para China reemplazar el suministro australiano rápidamente. Ahora, la gran pregunta no es cuánta mena puede producir Simandou, sino si Guinea puede convertir este ferrocarril en empleos, industrias, servicios públicos y desarrollo a largo plazo. Simandou cambiará el futuro de Guinea o la mayor parte de su valor seguirá saliendo del país. ¿Y podría este único ferrocarril transformar el mercado global del mineral de hierro? Cuéntanos qué opinas en los comentarios.